Bueno, buenas tardes. Soy Luis Miguel Ortega Mora, catedrático de Sanidad Animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de Ciencia de Sociedad de FIDE, y voy a moderar la sesión de hoy. Antes de nada, quiero dar la bienvenida a todos los presentes, a nuestros ponentes de hoy, también a toda la gente que se encuentra conectada en remoto. Antes de empezar con el tema que hoy nos ocupa, que es la influenza aviar, quiero presentar muy brevemente Ciencia Sociedad, que es un proyecto de FIDE que pretende conectar la ciencia con la sociedad civil para buscar mejores explicaciones a los problemas que hoy enfrentamos como sociedad. Como parte de estos problemas están todas las zoonosis emergentes y el otro día, pues, en relación con el tema que hoy nos ocupa, la influenza aviar, me llevó la votación de los temas que va a abordar la Oficina C del Congreso y entre ellos están las zoonosis emergentes, por lo cual, pues bueno, me congratulo de que al final todos estos temas, que los que trabajamos en ellos pensamos que son temas muy importantes, también empiecen a entrar un poco en el ser buenos. En relación con la influenza aviar, en 2018 le preguntaban a una persona que trabaja en la Organización Mundial de Salud, era un oficial que tenía relación con la influenza, con la gripe. Le preguntaban cómo veían el problema de la influenza aviar, ¿no? Y decía, bueno, el problema no es si vamos a tener una pandemia debido a la influencia, es cuándo va a venir. ¿Cuándo va a venir? La influencia aviar es una enfermedad infecciosa de las aves domésticas y silvestres causada por un virus influenza. Hay varios serotipos que han circulado en los últimos años, pero desde hace 20 años aproximadamente es el clado H5N1 el que está circulando, un clado muy especial, es el que está teniendo una mayor repercusión tanto en aves domésticas como silvestres y también en mamíferos. Es decir, ya hemos asistido un poco al salto interespecie, que es una de las adaptaciones, ¿no?, del virus que puede ser preocupante desde el punto de vista zoonósico, ya que podría suponer que de ese reservorio mamífero podría dar un salto también al reservorio. En este sentido, y para comentar este tema, pues tenemos dos ponentes hoy magníficos. Por un lado, nos acompaña la doctora Elisa Pérez, que es investigadora en el Departamento de Enfermedades Infecciosas y Salud Global del Centro de Investigación y Sanidad Animal, CSIC. Ella tiene una labor como divulgadora, ¿no?, y como investigadora en este campo desde hace bastante tiempo. Lo sabemos, es una persona muy ocupada. Yo decía que ayer estaba en León dando y hablando un poco de este mismo tema, hoy está aquí en Madrid. Y por otro lado, para abordar el ámbito humano y zoonósico, pues nos acompaña el doctor Juan Martínez Fernández. Él trabaja en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario de Móstoles y que también es miembro de Ciencia en Sociedad. Bienvenidos a los dos. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí y vamos a abordar este tema que creo que es de máxima actualidad. Seguro que habéis visto muchas noticias en la tele últimamente sobre la gripe aviar. Voy a hablar a veces indistinto, solo usar el término gripe aviar, mismo que influenza aviar. La información veterinaria en término de influenza y en humana de gripe son sinónimos. Entonces, bueno, voy a empezar pues, por dos noticias que nos llaman la atención y que nos hacen pinchar ahí al clicar en estas noticias y leerlas más, ¿no? El meteórico ascenso del precio del huevo, que no da tregua, o que se confirma la primera muerte por gripe aviar en Estados Unidos, ¿no? Son dos temas, el económico y la salud humana, que a todos nos preocupan y que queremos saber más, ¿no?, cuando se está en nuestro bolsillo o nuestra salud. Pero yo vengo aquí a contaros que eso es solamente la punta del iceberg y que debajo del nivel del agua hay un problemón enorme que afecta mucho más allá de nuestros bolsillos y nuestra salud humana. Así que, bueno, para empezar un poquito voy a hacer un mini esquema de qué es este virus y de dónde surge. Y, bueno, lo más importante es saber que el reservorio natural donde el virus circula de manera más o menos silenciosa es en las aves silvestres, sobre todo las relacionadas con ambientes acuáticos. Anátidas, gaviotas, gansos, flamencos, todo este tipo de aves, ¿vale? Entonces ahí circula, veis que pone virus de influenza aviar de baja patogenicidad. Son virus de baja patogenicidad de los subtipos H1 hasta el H16, que en principio no dan problemas en el reservorio silvestre.
¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando estos virus de baja patogenicidad que llevan lesiones silvestres entran en contacto con las aguas de acceden de forma directa o indirecta a una explotación avícola. Entonces empiezan a recircular entre las aves de corral y aunque estos virus de baja patogenicidad en aves de corral pueden producir algunos problemas, no son de mucha gravedad. El problema grande empieza aquí, cuando estamos hablando de que estos virus que entran de las aves silvestres son sobre todo de los subtipos H5 y H7, que son los que tienen capacidad de transformarse de baja a altamente patógenos, ¿vale? Entonces, claro, si tienes el contexto de una granja con cientos de miles, en algunos casos, de aves, pues es muy rápida la transmisión de unas a otras, hay mucha recirculación, mucha posibilidad de mutación y pasan de baja a alta. Y cuando tenemos un virus de estos, en sí tenemos muchísimos problemas, son virus de declaración obligatoria, en la granja hay que declararlo, y en principio ahora mismo la única medida que tenemos para intentar frenarlo es el de todos los animales de la explotación, vacío sanitario y desinfección. Por lo que esto implica cuando estamos hablando de granjas de 200.000, 300.000 o incluso más aves. Una debacle económica y sanitaria enorme. Es uno de los virus más devastadores en sanidad animal y probablemente, sin lugar a dudas, el más devastador en avicultura. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente estos virus altamente patógenos se quedaban allí confinados en las granjas y aplicábamos, más o menos sabíamos controlar estos brotes, pero porque este virus no pasaban de nuevo al reservorio natural. Era muy claro, casi no ocurría nunca. ¿Qué ha pasado con el H5N1? Pues que nos ha vuelto un poco locos porque ha empezado a hacer cosas muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados con los virus de gripe. Entonces ha pasado que cuando está en una granja pequeña, puede salir de la granja y volver al reservorio silvestre y provocar enormes problemas a nivel de fauna silvestre, como se va a contar después. Y entonces, ¿esto qué implica? Pues que ya no tenemos los virus de alta patogenicidad confinados en las granjas, sino que ahora los tenemos en la vida silvestre y hay algunos animales, algunas especies de aves silvestres, que los van moviendo de un lado a otro, incluso entre continentes, ¿no? Como veremos ahora. Y en el lado zoonótico, ¿qué pasa con estos virus? Pues que hay algunos subtipos específicos, especialmente estos dos que os pongo ahí, que tienen esta capacidad de saltar a los humanos siempre que hay un contacto estrecho y prolongado con aves o con animales enfermos, ¿vale? H7N9 ha dado muchos problemas en Asia, sobre todo en China, pero digamos que H5N1, que es en el que me voy a centrar, sí que está afectando de manera global a todo el mundo. Vale, y para explicaros esto y por qué un virus que en principio casi históricamente afectaba de manera exclusiva a las aves de corral, ¿por qué nos preocupa ahora como riesgo zoonótico? ¿No? ¿Qué ha pasado en estos últimos 4 o 5 años? Este virus, como os digo, ha empezado a hacer cosas muy especiales y ha ido avanzando estos escalones para acercarse cada vez más a nosotros. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a ir avanzando estos escalones para que entendáis por qué el riesgo ha aumentado de manera considerable. Un esquema más o menos sencillo para que veáis el impacto gigantesco que tiene esta enfermedad a nivel global con los brotes provocados por todos los virus de alta patogenicidad H5 y H7 desde 2004. Es interesante que veáis que en amarillo son las aves de corral, en azul las aves silvestres. Como veis, prácticamente hasta 2017, con la excepción de 2006, que se produjeron algunos brotes en silvestres por primera vez, era un virus eminentemente de aves de corral. Los veterinarios nos formábamos para tratar este virus en aves de corral, ha habido desarrollos de vacunas, sabemos gestionar los brotes. ¿Qué ha pasado en 2017? Pasó pues que empezaron los primeros brotes, sobre todo en Europa, de aves silvestres. Empezaron a morir muchas aves silvestres y ahí hubo un cambio. En ese momento nos parecía un brote grandísimo, con una afectación masiva de aves silvestres y domésticas, pero ya veis lo que ha ocurrido desde finales de 2020. Una epidemia pues, sin precedentes, la más grave de gripe aviar que hemos sufrido en la historia, ¿no? Con una afectación masiva y a nivel mundial, tanto en aves de corral como en aves silvestres, ¿no? Con mortalidades enormes, como ahora veremos. Y bueno, les pongo ahí unos números, solo entre 2021 y 2024, 350 millones de aves han muerto o han tenido que ser sacrificadas, que como os digo, la medida que hay que tomar cuando se declara una brote es sacrificio, ¿vale? O sea, y especialmente 2022 fue devastador a nivel mundial con 141 millones de aves solo en ese año y tuvieran que ser sacrificados, ¿no? Para que os hagáis una idea del todo gigantesco que tiene este virus. Entonces, con esta epidemia que nos llama la atención, pues lo primero que hay que señalar es la expansión global. Esta es la situación que había en 2021, en naranja las aves silvestres, en azul las aves de corral. Ya veis que había muchísimo virus circulando en Europa, también en África y en algunas zonas de Asia. Pero se nos puso viajero y decidió cruzar a finales de 2021 el Océano Atlántico y llegar hasta pues, Canadá y Estados Unidos. Y desde allí
través de las rutas migratorias de las aves, que es lo que tiene este virus, que tiene un pase VIP en el transporte aéreo, pues fue migrando con las aves hasta la parte más austral de Chile y Argentina, ¿no? Y esto pues, supuso la debacle total tanto para la agricultura como para las aves silvestres en Sudamérica, por ejemplo, porque nunca se habían enfrentado a H5N1, las que tenían anticuerpos ni protección, y entonces ha habido mortalidades masivas. Esta situación ha ido empeorando desde 2023 y ha llegado, por ejemplo, el virus a la Antártida. Quizás lo habéis oído, que el grupo de Antonio Altamí del CSIC detectó por primera vez el virus allí, tanto en aves como en mamíferos. Nunca había llegado este virus hasta la Antártida y bueno, pues esto puede tener implicaciones también graves de destrucción, especies endémicas que viven allí, porque bueno, se ha visto no solo que se ha detectado en algunas especies, sino en brotes de mortalidad tanto en aves como en mamíferos en la Antártida. Así que ahora mismo la situación es de profotía, que es una pandemia, pero en animales. Tenemos tanto virus circulando en todos los continentes, por ahora solo se libra Oceanía, parece que por ahora está libre de este subtipo H5N1, pero en el resto de continentes el virus está circulando muy intensamente. Como veremos al final, especialmente en Europa, esta migración de otoño ha sido impresionante la cantidad de virus que ha habido en aves silvestres. Como os decía al principio, otro de los cambios muy impresionantes que ha habido es este, que ya antes había mortalidades en algunas especies muy sensibles de aves silvestres, pero en estos últimos 4 años hemos visto pues, mortalidades completamente masivas en algunas especies, sobre todo en aves coloniales marinas. Pues ahí veis imágenes de pelícanos que han muerto a miles en Sudamérica, los págalos, que es arriba a la derecha, que son una especie como unas gaviotas grandes, también mortalidades inmensas, y muchísimas aves rapaces y carroñeras que se alimentaban de estos animales enfermos o muertos y también se infectaban porque la vía por ingestión pues en las aves funciona también muy bien y pues desgraciadamente hemos visto mortalidades inmensas, pero inmensas estamos hablando de que hay un estudio, por ejemplo, de lo que pasó en Sudamérica. En el primer año desde que se introdujo en 2022 estamos hablando del orden de unas 600.000 aves silvestres muertas. Como os podéis imaginar, es una infraestimación, ¿no? Porque en fauna silvestre hay un montón de cadáveres que no se encuentran, no se notifican, ¿no? O sea, estamos hablando de un problema de conservación de la biodiversidad de primer orden. Y esto, pues desgraciadamente, es lo que está debajo de la línea del agua, porque a la gente le interesa mucho el precio del huevo, pero que se mueran cientos de miles de pelícanos y de otras especies, en nuestra visión antropocéntrica de la salud, pues solemos ignorarlo, ¿no? Y yo insisto mucho en las charlas en esta parte de conservación y de fauna silvestre, porque aunque creamos que esto tiene un impacto en los ecosistemas y nos acaba afectando y no puede haber algo más One Health, ¿no? Que considerar también la fauna silvestre en este esquema. Así que bueno, ahí en el escalón de abajo ya no solo tenemos aves de corral por todo el mundo, sino que tenemos pues, millones probablemente de aves infectadas. El virus se ha detectado en 406 especies de aves silvestres. O sea, hay muy pocas especies ya que queden sin... Hay algún, por ejemplo, por suerte, me preguntan mucho en las charlas sobre las palomas, pues las columbiformes de este grupo, por alguna razón, hay muy poquísimos casos. Pero en general todas las que tienen que relación con ambientes acuáticos y que depredan, o sea, que son carroñeras, ha habido casi pues, en prácticamente todas las especies. Y ahora seguimos al siguiente escalón, que es lo que hablaban, ¿no? Que de la transmisión a los mamíferos cada vez más frecuente. Pues este virus ha dejado de ser un virus exclusivamente aviar para hacer cada vez incursiones más impresionantes y llamativas en el mundo de los mamíferos, ¿no? Y una vez más tenemos que hablar de fauna silvestre por las mortalidades dramáticas que ha habido de este virus, sobre todo en mamíferos marinos. Los mamíferos marinos, las focas, los leones marinos, elefantes marinos son muy susceptibles a los virus de influenza. Y bueno, aquí os pongo un ejemplo de una de las mortalidades más impresionantes que ha habido, que ha sido esta en Península Valdés, en la Patagonia Argentina, que se produjo en 2023 y bueno, pues la imagen es muy fuerte porque son 300 kilómetros de costa patagónica llena de cadáveres de elefante marino. Contabilizaron unos 18.000 animales muertos, probablemente fueron muchos más, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de que llegó el virus y arrasó y mató pues, prácticamente el 98% de todas las crías de la colonia en ese año, ¿no? El impacto tremendo. Y no ha ocurrido solamente en Patagonia, sino que muy recientemente es una noticia del país en el que pues, se ha visto que en esta población muy importante también de elefantes marinos que hay en la isla de Georgia del Sur, que ya está cerca de la Antártida, pues básicamente en los censos últimos faltan 50.000 animales que muy probablemente pues, han muerto por esta enfermedad, ¿no? Una cosa muy interesante que ocurre es que no solamente el virus salta de las aves a estos mamíferos marinos, sino que en estos brotes, en el de la Patagonia, se confirmó que el virus se adaptó a transmitirse entre
leones marinos, ¿no? Y esto es peligroso porque un virus aviar altamente patógeno como este, adaptándose a la transmisión entre mamíferos, es la primera vez que se confirmaba así en un brote masivo. Y bueno, pues esto nos preocupa porque además no es la única especie en la que ha ocurrido, como ahora veremos, ¿no? Y ahí os pongo que ha habido ya detecciones en 74 especies de mamíferos en todo el mundo. Hay algunos que sabíamos que eran susceptibles, por ejemplo los zorros, que había brotes anteriores pues porque depredan mucho sobre aves enfermas, pero bueno, estamos viendo afectación de otras especies emblemáticas como el oso polar, las morsas, incluso leones, tigres, etc., ¿no? Así que bueno, pues ya tenemos ahí un escalón nuevo. ¿Qué es lo siguiente que ha ocurrido? No sé si esto lo visteis, pero en octubre de 2022 hubo un brote muy grave en una granja peletera en Galicia. Quedan pocas granjas peleteras de este tipo en España, afortunadamente, en mi opinión. Están casi todas en Galicia y no sé si recordáis, pero ya durante COVID-19 hubo bastantes brotes en diferentes granjas en toda Europa, ¿no? Sabemos que estos mustélidos son muy susceptibles a diversos virus respiratorios humanos, ¿no? Y bueno, pues COVID no fue una excepción y los virus de influenza pues tampoco. Entonces, bueno, pues esto fue bastante problemático porque, bueno, pues era la primera vez que se producía un brote así tan grande. Estamos hablando de una granja de bisones de 50.000 animales. Al principio todo el mundo, por los síntomas y por el precedente de COVID, pensaron que era COVID cuando empezaron a ver esto, pero dio negativo y ahí saltaron todas las alarmas y afortunadamente pues los servicios veterinarios estuvieron bastante rápidos en pensar qué podría ser gripe aviar, porque en esa zona de Galicia había habido bastantes detecciones en aves silvestres. Así que efectivamente se confirmó, se sacrificaron los animales y bueno, no pasó a mayores porque afortunadamente pues no hubo transmisión a los trabajadores de la granja, que podría haber ocurrido, ¿no? Probablemente nos libramos por los equipos de protección individual que se hicieron obligatorios después de COVID para estos trabajadores. Guantes, mascarillas y eso probablemente nos salvó de un susto más grande aquí. Y esto que parecía una cosa puntual, pues en el verano del año siguiente empezó a verse numerosos brotes en otras granjas peleteras en Finlandia, por ejemplo, que Finlandia sí que es un productor peletero importante, ¿no? O sea que claramente pues estas granjas, aparte de las problemáticas de bienestar animal que podríamos estar hablando, pues a nivel de emergencia de virus peligrosos también hay que tener en cuenta y valorar riesgos-beneficios, ¿no? de este tipo de explotaciones. Y bueno, aquí en los bisones, en bisón americano, que es lo que se criaba en la granja de Galicia, también se confirmó que había habido transmisión entre bisones, ¿no? de este virus. Y bueno, es verdad que no tenemos un contacto estrecho con las granjas peleteras en general, pero bueno, ya no son elefantes marinos en la Patagonia, ¿no? Ya pues un brote grande aquí en Galicia. Y como el virus pues sigue y sigue, pues el siguiente escalón acercándose a nosotros han sido los gatos. Los felinos en general y los gatos sabemos que son susceptibles a los virus de influenza, ha habido algunos casos anteriores, pero ahora hay tanto virus circulando en las aves pues que se están produciendo más saltos, ¿no? Y ha habido varios brotes importantes, este en Polonia, que afectó a varias ciudades a la vez, y después otro en 2 refugios para gatos en Corea del Sur. En ambos casos se sospecha que la fuente de infección fue carne cruda que se les dio de comer a los gatos que estaba contaminada con el virus. En Polonia no se pudo confirmar al 100%, pero en Corea del Sur sí se localizó, era un producto de estos que venden ahora de carne cruda para animales de compañía, que era carne de pato contaminada con el virus, ¿no? Cómo llegó esa carne de pato infectada a venderse como comida de mascotas, pues daría para otra charla, pero eso es lo que ocurrió. Y bueno, pues los virus los gatos que se infectan por esta vía, por ingestión, pues desarrollan un cuadro clínico grave, síntomas neurológicos y un porcentaje importante muere o tienen que ser sacrificados. O sea que para los gatos es una cosa muy seria. Y aquí me hago spoiler a mí misma del siguiente paso de la escalera, pero bueno, pues lo que ha ocurrido en Estados Unidos es muy, muy problemático porque el virus ha saltado por primera vez al ganado vacuno lechero. ¿Vale? Entonces allí en las granjas ha habido brotes de mortalidad importantes de gatitos que bebían leche cruda de las vacas infectadas, porque el virus bueno, pues afecta mucho a la glándula mamaria y se excreta en grandes cantidades en la leche. Entonces, bueno, pues los gatos han sido un poco como el canario en la mina, porque empezaban a morirse gatos y ahí eso le saltó la alarma a la primera, bueno, ahora os explico, a la primera veterinaria que se le ocurrió que eso podía ser gripe aviar, ¿no? Así que bueno, pues en 2023 tuvimos los primeros casos en gatos así a nivel de brotes importantes y, como os explicaba, este es el siguiente escalón, el último por ahora, probablemente pues lo más sorprendente, el cambio más sorprendente de este virus porque nunca antes se había detectado en una especie de rumiante, ¿no? Así que el 25 de marzo pues justo va a hacer ahora 2 años, se declaró que efectivamente esto que les pasaba a las vacas tan raro en muchas granjas de Estados Unidos, empezó en Texas pero se extendió rápidamente, que era básicamente que dejaban de producir leche de manera radical,
pues después de descartar todos los patógenos habidos y por haber que producen mastitis, pues a esta veterinaria unió los puntos porque vio unos gatos muertos en esa granja, con unos estorninos, no me acuerdo qué otras aves que habían muerto, y después de descartar todo dijo, esto no será gripe aviar, que contaba en una entrevista que mandó las muestras al laboratorio y le debieron llamar diciendo, te has equivocado, ¿no? ¿Qué haces mandándonos leche para gripe aviar? Y dijo, bueno, tú mira a ver. Y efectivamente era gripe aviar, la primera vez en la historia. ¿Y qué ocurrió? Pues que tardaron 4 meses en detectar que esto que le pasaba a las vacas era gripe aviar, y mientras tanto pues estuvieron moviendo vacas entre estados, como hacen ellos, pues que nacen en un estado, los mandan a no sé cuántos kilómetros las vacas, y este es el panorama que tenemos actualmente, con más de 1000 granjas afectadas en 19 estados en Estados Unidos. Es verdad que en el último año parece que el número de detecciones ha disminuido, aunque tenemos nuestras dudas de si ha disminuido de verdad o ha bajado la vigilancia. Os podéis imaginar la coyuntura que tenemos actualmente en el país. Así que hay dudas razonables de hasta qué punto esto de verdad ha bajado o no. Y bueno, ya veis que hay en California, que está en azul oscuro, cuanto más oscuro más casos. Pues bueno, es muy complicada la situación en California porque es el principal estado lechero del país, el que más vacas tiene, y ahí pues prácticamente el 70% de las granjas de California han tenido brotes de gripe aviar en vacas en algún momento de estos 2 últimos años. Y bueno, como os decía, ¿qué es lo que le pasa a las vacas? Pues básicamente que dejan de producir leche. La gráfica de arriba a la derecha es una infección experimental que se ha realizado en un laboratorio de alta seguridad biológica, como el que tenemos nosotros en el CISA, pero esto creo que se realizó en Alemania. Se inoculó por vía intramamaria el virus y ya veis que a día 3-4 la bajada de producción es brutal, de más del 70%, porque se produce una mastitis severa, y aunque los animales van recuperándose poco a poco, nunca llegan a alcanzar el nivel de producción que tenían antes, ¿no? Por lo que os podéis imaginar que a nivel económico en la granja pues es un descalabro total. Y luego, bueno, pues las vacas tienen letargia, fiebre, disminución de la ingesta, pero el síntoma llamativo y primordial es la mastitis y la bajada de la producción. Y luego, bueno, pues una de las cosas que más nos ha llamado la atención es esta altísima concentración de virus en la leche. Básicamente el virus se concentra en la glándula mamaria y se excreta con la leche, y estamos hablando pues eso de concentraciones altísimas de 10 a la 8 TCIDs por mililitros, que es muchísimo, muchísimo virus en un mililitro de leche. ¿Qué es lo que ha ocurrido muy probablemente? Pues que ha habido transmisión entre vacas a través del ordeño mecánico. Los sistemas de ordeño mecánico, aunque se desinfectan entre vacas, pero esa cantidad de virus que hay ahí pues es muy difícil de controlar, y bueno, es probablemente una de las vías que explica por qué ha habido tanta transmisión entre las vacas. Y dentro de, si podemos decir alguna buena noticia, lo que sí hemos confirmado es que la pasteurización inactiva por completo al virus. O sea que la leche pasteurizada pues sería segura. Lo que pasa que en algunos sitios de Estados Unidos pues tienen la mala costumbre de consumir leche cruda, porque somos todos muy hippies y muy modernos en el 2025, y bueno, pues aún pues tenemos que estar abogando por la pasteurización, ¿no? en el año 2026, porque hay grupos alternativos, sobre todo en California, pues distribuyendo bulos y noticias falsas como que el consumo de esta leche de estas vacas sería una vacuna natural y que es todo buenísimo. O sea, esto está pasando en Estados Unidos, ¿no? Para que os hagáis una idea de cuál es la situación, que hay que luchar contra el virus desde la ciencia, pero contra los bulos y desinformaciones, pues muchísimo también. Así que nada, ya tenemos ahí nuestra escalera completa, y me imagino que os estáis preguntando qué ha pasado con los humanos, ¿no? ¿Ha habido casos? ¿Se ha transmitido? Pues ahí vamos. Muy brevemente os cuento aquí los casos de humanos de H5N1 en el mundo, desde el 97 que se produjeron los primeros. Y bueno, básicamente veis que el virus ha circulado y sigue circulando muy intensamente en Asia, que además allí las tasas de mortalidad en humanos parece que son más altas. No sabemos si porque solo detectamos los casos más graves o realmente el subtipo que está circulando allí, aunque es H5N1, son otros genotipos que quizás son algo más virulentos. Pero bueno, pues hasta 2020 más o menos los casos eran en Asia y algunos en África, sobre todo en Egipto, que el virus es endémico allí en las aves de corral y tienen muchos problemas. Pero ya veis que hay un cambio, y a partir de 2021, aunque pocos, pues ha habido algunos casos en Europa, y sobre todo pues es esta parte de la barra morada que es Estados Unidos, ¿no? Que pues de estos 2 últimos años ha habido 71 casos confirmados quiere decir por PCR o aislamiento, no son datos de anticuerpos, o sea, confirmados por detección genética del virus. Y bueno, es verdad que la mayoría han sido leves, ha habido muchísimos casos de conjuntivitis en trabajadores que ordeñaban las vacas y saltaban gotas de leche a los ojos. Entonces, por suerte, bueno, todos los casos que se han detectado se han tratado con antivirales y parece que han funcionado bien. La mayoría han sido leves, como os digo, pero ya ha habido 2 muertes en Estados Unidos provocadas por este virus. Así que estamos ante casos leves hasta que dejan de ser leves.
Y bueno, esto simplemente para que hagáis una idea de que esos son los casos detectados por PCR, pero si hacemos un estudio de seroprevalencia, que es básicamente detectar los anticuerpos en la sangre de una población amplia, y este es el único estudio que hay disponible, o menos que yo he encontrado, con 115 trabajadores de granjas, de estas granjas de vacas de leche, ¿vale? Y ahí se ha detectado una seroprevalencia del 7%, que es bastante alta. ¿Y qué pasaba con...? Uy, perdonad. Con eso, pues que todos los que dieron positivo, es decir, todos los que tenían anticuerpos porque habían estado en contacto con el virus, o se dedicaban a ordeñar las vacas o limpiaban la sala de ordeño, o sea, contacto muy estrecho con la leche cruda. La mitad de ellos sí que declararon haber tenido conjuntivitis, dolor de garganta, algunos diarrea, sobre todo conjuntivitis, pero hay otro 50% que tenía anticuerpos y que no recordaban haber tenido ningún síntoma, ¿no? O sea, estos los hubiéramos perdido si no hacemos esta vigilancia activa. Nunca hubiéramos sabido que han estado en contacto con el virus. Todos declaraban un uso muy limitado de los equipos de protección individual, porque ahora ya la cosa ha cambiado y ya es obligatorio usar gafas de protección y mascarilla, pero en ese momento pues nadie sabía qué es lo que le pasaba a las vacas y la gente estaba ordeñando así alegremente, sin ninguna protección. Y una cosa muy importante aquí, que nos lleva al concepto One Health amplio, que incluye a sociólogos, antropólogos, etcétera, etcétera, es que el 50% de estos trabajadores son inmigrantes ilegales, sin papeles, de Centro y Sudamérica. ¿Qué opináis que van a ir al médico porque tienen una conjuntivitis en la coyuntura actual? Pues claramente no, ¿no? Entonces estamos ante una población vulnerable, la primera barrera que tenemos para detectar estos saltos a humanos, que no van a ir al médico porque igual al día siguiente pues los deportan a su país de origen. Así que tenemos un problema importante y es una conexión un poco que parece que no la pensarías, ¿no? Aquí de política, sociología y del impacto que tiene esto en la preparación frente a pandemias. Y bueno, si nos venimos a Europa, la situación está un poco mejor, pero un poco, no mucho, porque bueno, pues esto es un informe de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria alertando de que estábamos ante un pico sin precedentes de circulación en fauna silvestre, sobre todo en aves, ¿no? Ya veis, en rosa son los brotes en aves silvestres y en azulito los de aves de corral, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veis, por ejemplo, en 2022-2023 había muchísimo virus circulando en aves silvestres. Pero es que mirad el pico que hemos tenido, esta migración de otoño, ha sido una cosa increíble y nosotros no hemos sido el país más afectado. En el principio de la ruta migratoria, sobre todo en Alemania, Países Bajos, el norte de Francia, ha habido más brotes que nunca, tanto en aves silvestres como en aves de corral, ¿no? 4 veces más que en 2024 y 2 veces más que en 2022. Entonces, bueno, pues por suerte algo estamos haciendo bien con las granjas, porque ya veis que en las aves de corral ha habido muchos brotes, pero para la cantidad de virus que estaba circulando en silvestres, pues parece que la bioseguridad y la experiencia de los años anteriores, pues ni tan mal. Y la mala noticia, que son noticias frescas que os traigo de hace una semana, es esta, que yo en todas las charlas decía, bueno, pero tranquilos, porque esto solo ha pasado en Estados Unidos. No ha habido ni un caso en vacas en Europa ni en ningún otro país fuera de Estados Unidos. Bueno, pues hace una semana se detectaron por primera vez anticuerpos frente al virus en 5 vacas de una granja en Países Bajos. Justo también aquí los gatos actuaron como el canario en la mina porque murieron 2 gatos en la granja, analizaron rápidamente si era gripe aviar, uno de ellos dio positivo muy alto y entonces ahí los servicios veterinarios actuaron súper rápido y analizaron pues buscando el virus y los anticuerpos en todas las vacas de la granja y bueno, pues esto ha llevado a la detección de que el virus también está circulando, bueno, sabemos que está circulando en Europa, pero que este salto a las vacas puede producirse en cualquier país y que nos tenemos que preparar porque esto puede ocurrir como ha ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Es verdad que una de las vacas, la primera en la que se detectó, había tenido síntomas de mastitis un mes antes, pero más o menos había recuperado y nadie pensó en que podía ser esto y bueno, pues con una vigilancia retrospectiva se ha determinado que sí. Así que esto de que estamos a salvo, pues igual ya no tanto con las vacas. ¿Y qué ha pasado en España? Bueno, pues en España llevábamos 2 años y medio sin ningún brote en granjas. Esto implica que estamos libres de la enfermedad. Aunque el virus circule en silvestres, si no hay brotes en aves de corral nos consideramos país libre, podemos exportar tranquilamente, no hay restricciones, ¿vale? Pero en cuanto hay brotes en aves de corral, la cosa se complica. Y esto es lo que ha pasado desde este verano. Llevamos 16 brotes en aves de corral, 151 en aves silvestres y 6 brotes en aves cautivas, que son zoológicos, centros de recuperación de fauna, etcétera, ¿no? Ha habido algunos puntos calientes muy complicados, como esos puntitos que veis ahí en Valladolid, es que no puedo señalar a la pantalla, alrededor de Olmedo, que ha habido varias granjas, creo que fueron 6 brotes en granjas muy cercanas, lo que indica que no era salto de silvestres a corral, sino que había transmisión entre granjas, con los riesgos que eso supone. Pero bueno, se establecieron medidas de control de brotes súper estrictas y por ahora
parece que la cosa funciona. Estábamos bastante tranquilos porque el 20 de octubre había sido el último brote, con lo cual íbamos a recuperar el estatus de libre, pero llegaron las Navidades y tristemente el 31 de diciembre y luego el 12 de enero, creo que ha habido 2 brotes en aves de corral en la provincia de Lleida, con lo cual hemos vuelto a perder el estatus de... Bueno, no hemos llegado a recuperarlo, con el impacto que tiene eso en exportaciones y a nivel económico. Y bueno, a nivel de sacrificios, pues eso, ya estamos casi cerca de los 3 millones de aves que han tenido que ser sacrificadas en estos 16 brotes, porque ha afectado mucho a granjas grandes de aves ponedoras de 200.000, 300.000, algunas más pequeñas, pero ha habido varias de estas de Valladolid, la granja de Valdemoro, que fue aquí en Madrid, que creo que eran 450.000 gallinas, pues un impacto muy grande. Y luego, una vez más, yo con mi obsesión con la fauna silvestre, pues bueno, también ha habido una debacle total y, por ejemplo, en las grullas, igual lo habéis oído, que ha habido unas mortalidades muy grandes en la laguna de Gallocanta, en Zaragoza. Pues en España se calcula que han muerto unas 1.000, pero por toda la ruta migratoria estamos cerca de las 50.000 grullas. Han muerto casi 20.000 en Alemania, 15.000 en Francia, ¿no? O sea que, bueno, pues mortalidades muy, muy impresionantes en la fauna silvestre. Y esto pues ha llevado, ante este panorama europeo de tantísima circulación del virus y tanto riesgo, a esta medida totalmente excepcional del Ministerio de Agricultura, ¿no?, que se impuso pues a principios de noviembre, del confinamiento de las gallinas. Todas las gallinas tienen que estar criadas en el interior para evitar cualquier contacto con la fauna silvestre, porque ya sabéis que si entra un virus a una granja es que no hay nada que hacer, hay que sacrificar. Entonces, bueno, pues son medidas un poco extraordinarias, pero que tienen sentido epidemiológico ante el riesgo general, ¿no?, que hay. Así que nada, bueno, pues ya es toda la escalera y ahora pues ya no hace falta que yo después de todo esto os cuente yo porque es tan importante la estrategia One Health, ¿no?, y que cuando os llegue a los humanos, si es que llega, porque eso es importante, bueno, ahora lo contará, pero no ha habido transmisión entre humanos nunca de este virus. Pero bueno, pues los médicos poco van a hacer, ¿no?, si no hemos atajado antes todos estos escalones previos de la escalera. Y ya está, ya el último son las conclusiones, que básicamente se resumen en el palabra roja, esa que he puesto ahí arriba, de incertidumbre, porque como están pasando tantas cosas peculiares con este virus, ¿no?, pero bueno, está claro que tenemos que seguir extremando la vigilancia en aves, tanto silvestres como domésticas, para detectar rapidísimamente los brotes y poder actuar, pero ya hay que ampliar, ha dejado de ser una enfermedad de aves, así que tenemos que ampliar la vigilancia a mamíferos, silvestres y domésticos, ¿no?, con las vacas, los bisones y los cerdos, que por ahora no ha habido ningún brote en cerdos, esperemos que siga así porque eso nos complicaría la vida bastante. Bastante tenemos con la peste porcina africana, ¿no?, ya nos lo contaron la semana pasada, ya no nos falta sumar la gripe aviaria. Luego, bueno, la bioseguridad de las granjas es imprescindible para evitar cualquier contacto con la fauna silvestre. Muy importante, haciendo referencia a esto que os decía de los trabajadores de Estados Unidos, pues que estas personas muy expuestas al contacto con animales susceptibles, pues las vigilemos especialmente a nivel sanitario, que aquí en España, por ejemplo, se hace muy bien, y cuando hay un brote en una granja, pues el Ministerio de Sanidad hace PCRs periódicas a los trabajadores que han estado expuestos y han trabajado con esas aves enfermas para asegurarse de que no hay ninguna transmisión, etcétera. Luego, a nivel de la población general, pues evitar el contacto con animales silvestres enfermos o muertos, no acercarte, avisar de que hayas encontrado estos animales pero no tocarlos, y importante, impedir que nuestras mascotas interaccionen con estos cadáveres o con estos animales, especialmente los gatos. Luego, lo que se refiere a nosotros los veterinarios, pues que ya tenemos que estar actualizados porque esto ha dejado de ser de aves de corral y tenemos que saber qué pasa con la gripe aviar en vacas, en gatos, en fauna silvestre. Los médicos también, pues también informados de cuál es el panorama actual y que, bueno, pues neumonías, pero que también se están viendo cosas diferentes como conjuntivitis, ¿no?, en estos trabajadores del vacuno, ¿no?, pues tener en cuenta si estas personas pues han podido tener contacto con animales, etcétera. Y luego una cosa que está al final, se suele exponer siempre al final, pero que me parece de las más importantes, que es el intercambio de información fluido, como estamos haciendo ahora mismo, no solo sanidad animal y salud pública, sino economía, empresa, abogados, porque ya veis que las derivadas que tiene esto son enormes, así que por eso me parece un lugar excepcional para hacer este tipo de intercambio de información. Y nada más, esto es todo, y dejo ahí mi email y mis redes sociales, donde intento actualizar más o menos en tiempo real lo que va pasando con este virus y con algún otro. Y nada más, si tenéis cualquier pregunta, pues... Estupendo, Elisa. Yo creo que la puesta en contexto ha sido fantástica y todos nos hacemos una idea del problema al cual enfrentamos, ¿no? Vamos a ver la otra parte, Juan. Muy bien. Cuando quieras. Bueno, no sé cuánta gente habrá conectada. Los que estáis aquí sabéis perfectamente que habéis dado 1000 conferencias, 1000 charlas. Yo siempre recomiendo, para los más neófitos que los puedan estar viendo, que hablen el primero. Porque el primero, claro, como ha hecho Elisa, pues claro, ya prácticamente nos ha contado lo relevante, ¿no?
Y eso es una recomendación que hago vivamente. Por tanto, yo sabiendo que hablaba el segundo, no traigo presentación, porque es inútil, o sea, ya lo fundamental ya está contado. Y sí que me dedicaré pues un poco a lo que creo que se espera de mí, ¿no? Que es hablar sobre las repercusiones humanas y sobre el impacto en salud pública. Y como es natural ya y a estas horas, contar también algo que tenga un poco de salseo que dicen ahora, ¿no? Algo que pueda ser interesante o que desde el punto de vista de mentalidad crítica, que es la que nos une a todos, nos sirva para reflexionar, ¿no? Como ya soy mayor, pues voluntariamente no tengo redes sociales y me sigue gustando todo lo que venga en papel. Voluntariamente no tengo redes sociales, pero entiendo que tienen su utilidad, y lo respeto y lo admiro, a los que mantenéis ahí con lo difícil que es defenderse del mundo troll y todo eso que hay, ¿no? Entonces siempre me he dedicado al papel. Les decía a mis alumnos pequeños que no reciclaran papel, porque el papel reciclado contamina mucho los ríos, ¿no? Hay que lavarlo con lejías, que se use poco, muy poco, y que sea, si fuera posible, de bosques sostenibles, ¿no? Que lo que se planta se tale, ¿no? No talar abusivamente. Pero el papel tiene una ventaja, y es que no sobrevivirá. Seguramente este libro, que es muy malo, pero que es el primero que se escribió sobre la gripe pandémica de 2009 y que tuve que escribí yo en 2009, seguramente me sobrevivirá en alguna biblioteca y servirá seguramente para hacer un poco la reconstrucción histórica de cosas que pasaron en esta pandemia, que fue lo que llaman mild pandemic o pandemia leve, y que todos quizá recordaréis como gripe A porque tuvo cierta repercusión. En papel traigo algunas notas porque entiendo el desorden. Y entonces, pues para seguir un poco algún tipo de orden. Nada, felicitarte en primer lugar, Elisa, me ha gustado mucho. Y además estoy muy de acuerdo contigo que la fauna salvaje no solamente es clave en términos epidemiológicos, sino que es el patrimonio mundial de toda la humanidad y de los seres vivos y del planeta, y que no es algo banal, se habló también de los costes, se ha hablado de muchas cosas. La primera descripción de la gripe aviar es de 1878 y se la llamaba entonces peste aviar. Claro, no se sabía lo que era un virus, pero de los sudados, de la sangre de las aves, haciéndola pasar por un filtro, había un filtrado que no podía contener células ni bacterias porque era muy pequeñito el filtro, y sin embargo seguía siendo infeccioso. Entonces algo había ahí muy pequeñín que pasaba el filtro y eso pues se consideró, se le llamó virus. Luego ya se visualizaron posteriormente con microscopía electrónica y por otros métodos. En realidad, como saben los genéticos de aquí, me da casi vergüenza glosarlo porque seguro que diré la cita mal, Dostoyevsky decía que todo lo que se sabe en biología es a la luz de la evolución. O sea, todo lo que nos pasa es evolución, todo. Y a los virus también. Resulta que los virus de ARN, como es el caso de la gripe, evolucionan bastante rápido, porque el ARN es bastante defectivo ahí en las copias y mete la pata, ¿no? Y hace una copia y cambia un nucleótido. Y esas mutaciones, esa deriva, es una manera que tiene el virus de la gripe de evolucionar. Y es común a todos los virus de ARN y a todos los seres vivos, la deriva. Pero es que además el virus de la gripe evoluciona de una manera muy particular, y es que al tener 8 segmentos de ARN, los puede intercambiar como las cartas del trilero, puede cambiarlas primariamente, como nos contaba Elisa, todos los virus influenza vienen de las aves. Pero luego en esos pases que hacen en otros mamíferos o en otros, pues pueden intercambiar segmentos enteros. Como creo que puede ser divertido contaros un poco la historia de las pandemias del siglo XX y XXI, os diré que prácticamente todas, y tendría que reflexionar mucho por si falló alguna, no fueron por deriva, fueron por recombinación, por salto. Entonces, claro, yo ya en el 2009 ya dije que quizá, incluso antes, la nueva pandemia de gripe no será por el virus que más circule necesariamente en las aves, sino que podría haber una aparición repentina de un nuevo virus. De hecho, así fue exactamente en 1918, en 1957, en 1968 y en 2009. O sea, que sí hay 4 precedentes de pandemias gripales que aparecen de la nada. Es verdad que había un contexto, obviamente, de virus circulantes, ¿no?, que intercambian y que van mutando, ¿no?
Bueno, hemos hablado de H y de Ns, ¿no? Se hablaba de H y Ns. ¿Qué es H y qué es N? Pues H es hemaglutinina y N es neuraminidasa. Son glucoproteínas del virus, proteínas del virus. Pero tienen una cualidad muy particular, y es que la H es la puerta de entrada. Con la hemaglutinina el virus entra en nuestras células y por la neuraminidasa sale de ellas. Entonces, el virus tiene obligada vida intracelular, porque los virus no pueden vivir fuera de las células, humanas, animales, vegetales. ¿Cómo entra el virus de la gripe? Por la H. ¿Y cómo sale? Por la N. ¿Cuántos tipos de virus hay? Pues varios, pero los que afectan a las personas son el tipo A y el tipo B. El tipo B es bastante más estable y nunca causó pandemias, que sepamos. Del tipo A sí sabemos que ha habido varias pandemias, tenemos constancia histórica desde el siglo XVI, pero probablemente la peste antonina fue gripe también, o sea que es posible que haya habido pandemias gripales desde antes de los romanos, casi con toda seguridad. Con constancia histórica desde el siglo XVI. La más grande de todas, la madre de todas las pandemias, es la llamada gripe española de 1918. Fue un virus aviar, que aparece como de la nada, que a día de hoy sigue siendo el virus de gripe que se reproduce, o sea, el más virulento, con diferencia, se reproduce 50 veces más rápido en laboratorio, los laboratorios que todavía lo albergan, que cualquier virus estacional, ¿no? Y la gripe humana, por centrar un poco en las personas, es de tres tipos, de tres maneras, ¿no? La gripe estacional, que es la gripe normal, la que podemos pasar cada otoño-invierno, ¿no? Que también la llamamos epidémica. Pero es verdad que llamarla epidémica es un poco eurocentrista, porque en los trópicos no tiene esa presentación epidémica. La presentación epidémica la hace en los climas templados, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Por tanto, digamos que hay dos epidemias anuales de gripe en el mundo, siempre por gripe A, o por gripe B también puede haberlas, pero no con ese carácter tan epidémico. En nuestro caso, pues suele ser siempre en el mes de diciembre, enero. Este año se adelanta un poquito y es gripe estacional, pues aparición brusca de fiebre, tos, sensación de enfermedad, fiebre y ya está. Eso es la gripe convencional, la gripe normal. Sin embargo, la gripe se complica. La gripe complicada es la que aparece inicialmente, pero luego o bien descompensa un proceso patológico de base de la persona, que puede ser insuficiencia cardíaca, puede ser una neumopatía crónica, una nefropatía. Esa gripe complicada es la que causa letalidad. O sea, que en la epidemia estacional, si no fuera por esos casos que se complican, la gripe sería banal, tendríamos un catarrillo que seguiría. Es verdad que la gripe persiste la astenia, o sea que el cansancio puede durar, pero en general es autolimitado y nadie se trata de ningún modo más que con antitérmicos y antiinflamatorios en algún caso, aunque no se recomiende. Otra complicación frecuente de la gripe es la neumonía. Las complicaciones bacterianas de la gripe son también causa de letalidad y son muy frecuentes, sobre todo en personas de cierta edad. Por eso la recomendación de vacunación antigripal estacional se centra en las personas mayores, porque pueden tener complicaciones tanto por descompensación de su diabetes o de su cardiopatía persistente, como la neumonía postgripal, que puede ser debida a estafilococos, a hemófilus o, sobre todo, a neumococos. Esa es la presentación habitual. ¿Existen formas atípicas de presentación de la gripe? Sí, todos los años. Lo que pasa es que son muy pocas y quedan diluidas en la epidemia. Existen conjuntivitis por gripe estacional, existen diarreas por presentación con diarrea de la gripe estacional y existen, por cierto, miopericarditis, mielitis transversas y algún caso de secuela también postgripal en forma de Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica desmielinizante gravísima. Esto es así todos los años, gripe estacional, nos protegemos con una vacuna. La siguiente forma de gripe es la gripe zoonótica, que nos lo has comentado tú, y que actualmente es un problema de riesgos laborales en personas que trabajan en laboratorio con el virus, en personas que trabajen en granjas tanto de mamíferos, en este caso ya, como aviares, obviamente. El personal, digamos, de primera intervención que va a retirar esas cigüeñas que se murieron en el Manzanares, murieron miles
Vamos, yo creo que fueron miles y ha sido hace poco. Se le ha dado poca repercusión eso en los medios, pero han muerto centenares o miles de aves aquí en Madrid por gripe aviar hace escasas semanas. Y en principio, como riesgo laboral, sería este colectivo. Y finalmente está la gripe pandémica. La gripe pandémica, como nos recordabas tú en la introducción, no sabemos cuándo va a ser, pero sí sabemos qué va a ser, ¿no? En el siglo XX hubo varias pandemias, la de 1918, como todos conocéis. Hay un libro muy interesante que os recomiendo, que es el de John Barry, que se llama La Gran Gripe, y ahí tenéis pues, una descripción muy bonita y muy interesante de las discusiones científicas también que hubo en la época y de cómo se dio. Aparece en los Estados Unidos, no aparece en Europa. Lo que pasa es que cruza varias veces el océano y donde empieza a haber mortalidad entre soldados es en Brest, es en los soldados de la Segunda Guerra Mundial que estaban ya empezando a retornar, ¿no? a sus lugares de residencia. Había casos de muerte, muchos, miles de casos de muerte fulminante en 48 horas. La persona se ponía cianótica, le sangraba la nariz y fallecía. Decía con franca falta de aire, ¿no? Hay que poner en contexto la pandemia. Aunque causó 50 millones de muertes, hay que decir que en esta época todavía no se usaban los rayos X, apenas. El primer equipo de rayos X lo podéis ir a ver, que llegó a España, está en Río Tinto, en el Hospitalito de las Minas. El primer equipo de rayos X es del año 19 o 18, por ahí, de esa época. No había rayos X, obviamente no había oxigenoterapia, pero sabemos cómo habría sido el impacto hoy, ¿no? O sea, seguramente se habría mitigado porque medidas tan elementales como la oxigenoterapia, que era clave porque producía hipoxia, como la ausencia de diagnóstico realmente radiológico, pues no permitía hacer nada útil por esos pobres pacientes, ¿no? Olvidé decir que hay otra tercera presentación o cuarta presentación de la gripe, que es como neumonitis viral primaria. Eso es muy raro en la gripe estacional, pero en la gripe pandémica, 1918, fue frecuente. El virus ataca a ambos pulmones y produce un distrés respiratorio y una insuficiencia ventilatoria aguda y la muerte por hipoxia. No está claro por qué le sangraba la nariz, parece que también interfería con las plaquetas, de algún modo. La gripe de 1918 persiste, aunque ya muy mitigada, hasta el año 1947, en donde hay un repunte muy importante, también por H1N1, ese fue el subtipo de esta pandemia fue el H1N1. En 1947 seguía siendo H1N1. En aquella época no se subtipaba, pero sí se vacunaba ya, con vacuna de virus entero inactivado. Y sí que se observó que la vacuna que había en los años 40 era totalmente inútil para ese virus de 1947. ¿Qué es lo que había pasado? Que el virus ya había evolucionado bastante. 30 años para un virus es muchísimo, es una eternidad. El virus de 1947, que causa muchos muertos en los reclutas también de la Segunda Guerra Mundial, que retornaban o que acababan de terminar, porque claro, la guerra termina en el 45, pero no termina el desplazamiento de tropas, el movimiento de personas. Era un virus H1N1 derivado, heredero del pandémico de 1918, pero ya no tenía mucho que ver antigénicamente. El virus H1N1 desaparece en 1900, su último año de presencia aparente fue en 1956. En 1957 aparece un nuevo virus en Hong Kong. Ese virus se llamó en España y en todo el mundo gripe asiática. Mi padre recuerda haber pasado la gripe asiática, mi padre tiene 94 años, pero buena memoria. Fue terrible en España, fue terrible. España, hasta el año 58 en España había hambre, o sea, francamente. Y claro, como es lógico, estos virus, pues, en los contextos de pobreza o de hacinamiento, pues son mucho más letales porque se transmiten de una manera mucho más eficaz, ¿no? En condiciones de... Y bueno, la nutrición es uno de los factores más importantes digamos, de defensa inespecífica. O sea, una persona malnutrida tiene siempre peor respuesta ante infecciones. La gripe de 1957 fue terrible a nivel mundial. No llegó a equiparar a la del 18, pero tuvo un impacto tremendo. Siempre que hay una pandemia, se produce sustitución de subtipo. El de H1N1 nunca más se supo de él. El virus H2N2 de la pandemia de la gripe asiática duró hasta el año 1968. En 1968, de nuevo en Hong Kong, aparece, o se aísla, un nuevo virus gripal que en esta ocasión era poco letal.
pero producía muchos casos. Esa es la gripe H3N2, que desplaza al virus H2N2 de la gripe asiática, y ya tenemos 3 pandemias. Lo que pasa es que las 2 primeras fueron importantes, fueron muy serias, muy graves, y la segunda se consideró una mild pandemic, pero que sustituyó por completo al virus, y fue desde entonces el virus circulante, que es el virus que hemos sufrido de nuevo este año en la epidemia estacional del año nada menos 2025-26. ¿En qué se puede parecer antigénicamente el virus del 25 a aquel virus del 68? Muy poco, porque ha evolucionado mucho por deriva. Ahora se pone más divertido, porque en 1976, en Fort Dix, que es uno de los grandes cuarteles de los Estados Unidos, aparece de la nada un virus porcino, un nuevo virus potencialmente pandémico que empieza a replicarse o a transmitirse entre los reclutas. Se produjo una muerte entre 210 casos, o tasa de letalidad 0,5%. Las autoridades sanitarias de aquel momento lo tienen claro. Dicen, hay que vacunar a todos los Estados Unidos, porque este virus tiene potencial pandémico. Si se ha transmitido dentro de un cuartel entre personas, en la escalera pandémica, ya estamos en el nivel más alto. Estamos ya ante una pandemia. Vacunaron a 20 millones de personas. Tuvieron que suspender la campaña porque aquella vieja vacuna, estamos hablando de 1976, que seguramente era de virus enteros todavía, inactivados, provocó casos de Guillain-Barré. Guillain-Barré es una enfermedad terrible, devastadora. Hubo que suspender la campaña. Milagrosamente no hubo pandemia, seguramente por las medidas de confinamiento que se pudieron hacer en un cuartel. Claro, fuera del cuartel hubiera sido imposible. No hubo pandemia de milagro, en 1976. El virus era porcino, en este caso, primitivamente son todos aviares, pero este venía de cerdos. Y bueno, pues no se extendió, no llegó a propagarse y a provocar una pandemia. En 1977 se produce lo que se llamó la gripe roja o gripe rusa. ¿Qué fue la gripe rusa o roja? Fue un escape de laboratorio. El virus H1N1 que circulaba en 1956 de un laboratorio indeterminado, parece ser que de Siberia, yo no sé cuál fue, pero seguro que se sabe, en este momento no recuerdo cuál fue, se escapa. No produce una pandemia en el sentido de gravedad, pero sí produce su propia pandemia porque se extiende otra vez por todo el planeta y en ese sentido fue una pandemia casi inadvertida. Durante los años 78 y siguientes cocircularon por primera vez en la historia 2 virus de gripe humana epidémica, el H3N2 que venía de Hong Kong, de la gripe esta, de la pandemia del 68, y el H1N1 reintroducido por un escape de laboratorio y que tenía, pues, causaba casos de cierta gravedad, gripe estacional, ¿no? Gripe estacional. Ambos virus cocirculan hasta el año 2009. Lo que pasa es que antes del 2009 vienen 2 años clave, que son el 2003 y el 2005. En el 2003 aparece el SARS. No voy a contar nada del SARS, porque el SARS es lo mismo que el COVID y el COVID es lo mismo que el SARS. La OMS se equivocó, y no me importa decirlo, en mi opinión, se equivocó al llamar COVID-19 al COVID-19, porque tendría que haberlo llamado SARS-2, que es lo que era, ni más ni menos. Habría dado un mensaje muy claro al mundo. Esto es el SARS de 2003, nada más que le vamos a poner un 2 porque es la segunda vez. No vamos a hablar hoy de COVID, no vamos a hablar hoy de SARS, pero el SARS cambia completamente la manera de enfrentarnos a las epidemias y nuestra percepción del riesgo. Cuando en 1998 aparece la gripe H5N1, la gripe aviar, se hace un sacrificio sanitario masivo de aves en Hong Kong, pero tiene una repercusión muy moderada. Sin embargo, cuando en 2004, 2005 hay un gran boom de gripe aviar en Asia, se reacciona en clave SARS y se preparan planes pandémicos. El autor intelectual de estos planes está en activo, se llama Keiji Fukuda y es el director del Instituto de Salud Pública de Hong Kong, pero entonces era responsable de la gripe en la OMS. Y Keiji Fukuda, con una mentalidad muy cartesiana y muy lógica, hace unos planes muy sencillos, fáciles de aplicar.
nivel 0, nivel 1 a nivel 6. ¿no? Nivel 6 es pandemia. Tal. Estos planes están preparados ahí y cuando llega el 2009, que viene de la nada el virus del 2009, porque es el triple recombinante que había en cerdos, o sea, no viene de la gripe aviar H5, apareció de la nada. Falso, viene de la gripe porcina americana, pues un triple recombinante, con una historia muy curiosa, porque hace un cruce varias veces de Europa a América. Nada viene de la nada, ¿eh? Pero quiero decir que no era el que esperábamos, ¿de acuerdo? Era un virus nuevo. Entonces decimos, bueno, pues tenemos aquí unos planes que ha preparado el señor Fukuda y los vamos a aplicar. Y aplicamos los planes de pandemia que para eso estaban, ¿no? Vale. Y entonces, bueno, pues yo ahí escribo mi libro diciendo que va a ser una cosa terrible y en cierto modo lo iba a ser, y para el que murió lo fue, pero fue una mild pandemia, fue una pandemia leve. Y entonces nos acusaron a todos, de ladrones, estafadores, embaucadores, fabricantes de vacunas. El 23 de abril de 2009 llega un correo electrónico de la OMS a todo lo que está en la lista de correos, y yo estaba en la lista de correos. Esa lista de correos la OMS la ha mutado y ahora la ha convertido en su lista de prensa. De manera que antes estábamos profesionales y ahora está fundamentalmente en la prensa. Con lo cual hay que leer la prensa. Porque yo ya no leo los correos. Si lo dice El País, es que lo han leído ahí, ¿eh? Es el mismo correo que recibe la prensa, el mismo correo que yo. 23 de abril. Los mensajes, bueno, ahora se han embrutecido, ¿no? ¿Sabéis por qué? La comunicación pública se ha embrutecido, nadie es elegante, nadie dice cosas. La OMS siempre mantiene un tono, y entonces más, un tono lacónico, técnico, sugeridor, ¿no? Dice, se han detectado en California 3 casos de niños que no se conocen entre sí, que no han manipulado aves, con gripe, que no es tipable, o sea, que no es la gripe estacional, y además hay más casos en sus propias familias. Entonces yo el correo electrónico lo leo y lo interpreto. Digo, ya está aquí, ya llegó, esta es la nueva pandemia de gripe. Y yo llamo al Ministerio de Sanidad, claro, que es a donde hay que llamar. Y ahí mis colegas, todavía en activo, jamás diré sus nombres, me dicen no, va a ser que no, porque esta gripe porcina, ya ha habido algún caso, uno Zaragoza, o no sé qué, pero son casos esporádicos, son otros. Digo, yo creo que lo que está diciendo la OMS entre líneas es que también hay transmisión en las familias. Ah, bueno, claro, pues no, pero bueno, ya veremos. Bueno, esto es el 23 de abril, que además era jueves. El viernes por la tarde, Ana Blanco en el telediario saca una imagen de personas con mascarilla en México, en el metro de México. Baja California, digo, esto va a estar relacionado. Bueno, a la semana teníamos el caso de Almansa ingresado en Albacete, ¿vale? Era una pandemia que estaba aquí. En 4 meses tuvimos un pico pandémico y todas sus consecuencias posteriores. Hubo 333 muertes por gripe pandémica H1N1 en 2009, en el primer año, que todo el mundo decía que eran muy pocas. Bueno, porque no era tu familiar, claro. 333 casos de gripe, que por ejemplo uno de los más famosos era un recepcionista de Salou, un chaval, un toro de 20 años, fulminado en 3 días. Uno de los más famosos fue Dalila Mimouni, una hispano-marroquí de 20 años, embarazada, deportista, que muere fulminada. Murieron varias embarazadas, murieron bastantes embarazadas. El niño se salva por cesárea, ya sabéis que la cesárea se inventó precisamente para eso, para salvar a niños de madres fallecidas o casi fallecidas. Y luego el niño Kevin, bueno, pobrecito niño, fallece por un error en el hospital. Todo esto estoy intentando recuperar vuestra memoria, porque sé que está en vuestra memoria. El niño se le administró la leche materna por la vena umbilical en lugar de por ¿de acuerdo? Entonces falleció súbitamente por un error de iatrogénico, ¿no? Esta es la historia de las pandemias. Vendrán. A mí me queda gasolina para una, no para 2.
Sé que va a haber como mínimo 2 en lo que me queda de existencia, vamos, algo que caiga fulminado por el rayo, que eso también entra de... Pero al menos 2 puede haber, porque si hacemos cuentas, ¿no? En el siglo XX hubo, hemos mencionado, 3 más 1, la rusa, y luego en el siglo XXI llevamos otra. O sea, pandemias gripales va a haber 1 o 2 más en este siglo con seguridad, o 3, las que tenga que haber. No sabemos si será el año que viene o dentro de 20 años. ¿Cómo nos defendemos de las pandemias? Nos defendemos con la vacuna. ¿Qué podemos esperar de la vacuna? Sé que tenemos poco tiempo. De la vacuna podemos esperar cosas muy buenas, pero tenemos que ponernos en contexto. La vacuna antigripal actual, en el mejor de los casos, está protegiendo al 50% de los vacunados. Esto hay que decirlo, es así. Puede llegar al 70%, alguna de las formas actuales adyuvadas o de alta carga. Pero en general, en uso, lo que decimos en experiencia real, estaríamos hablando de un 50% de eficacia. Si nos atenemos a que la cobertura, es decir, el porcentaje de vacunados respecto de los que hay que vacunar, no suele superar el 50% en ningún colectivo, 50 del 50 es un 25%. O sea que ahora mismo en gripe estacional estamos protegiendo en torno al 25% de los que deberíamos proteger. Quedan fuera un 75%. 3 de cada 4 personas susceptibles no se están protegiendo en gripe estacional. Se habla de inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se obtiene cuando hay mucha gente vacunada. La Comunidad de Madrid vacuna bastante y bien. Este año ha puesto algo más de 1 millón de dosis. Yo siempre digo que es muy fácil recordar cuántos somos, porque somos unos 50 millones, ¿no? Entonces, Andalucía 8, Cataluña 7, Madrid 6, Valencia 5. Súper fácil, ¿no? Madrid tiene casi entre 6 y 7 millones de habitantes. Ha puesto del orden de 1 millón de vacunas. No hay inmunidad de grupo por vacuna en la Comunidad de Madrid, ni tampoco en el conjunto de España. Eso es gripe estacional. Que no hay prisa, que todo está ordenado, que tal. ¿Qué pasaría en una pandemia? Pues pasarían cosas muy interesantes y muy desoladoras, a su vez, relacionadas con las experiencias previas. Estamos viviendo desafección con las vacunas. Yo lo llamo así porque intento ser un tipo elegante, por no decir que lo que hay es pues, movimiento antivacunas y un desprecio y una... Es desolador lo que hay ahora, la desfachatez con la que se te presentan incluso personas muy mayores, dudando de las vacunas, retándote, ¿no? Poniéndote en... ¿no? Las vacunas han caído mucho en prestigio después de la pandemia de COVID, injustamente en mi opinión, ¿eh? Pero esa es la realidad, es con lo que jugamos. Cuando en la pandemia de 2009 en Francia los franceses pidieron vacunación universal. Pidieron para ellos 100 millones de dosis, porque le ponían 2 dosis, como siempre en las pandemias, 2 dosis de vacuna inactivada. Bueno, no sé cuántas pusieron, pero cerca de 0. O sea, se vacunó poquísima gente en Francia en el año 2009. O sea, se pidieron todas esas vacunas, pero luego la gente rechazó la vacunación. Ahora mismo hay licenciadas del orden de 50 vacunas H5. En producción hay, o sea, legalmente comercializadas que se puedan solicitar, hay 2. ¿Vale? La OMS ha recomendado, los papeles son importantes, está por aquí, que todos los trabajadores que tengan contacto con gripe se vacunen. Y lo recomienda la FAO y lo recomienda la OJA, la Organización de Sanidad Animal. Hasta donde yo sé, yo llevo un centro de vacunación internacional. No hay ningún movimiento para vacunar a nadie en España frente a gripe H5N1. Yo creo que estamos ya tardando. Portugal ha empezado a vacunar a trabajadores. Los planes pandémicos no van muy bien. Y yo creo que cuando se hacen afirmaciones así un poco duras, un poco gruesas, conviene ir al dato. Los planes pandémicos no van muy bien en España. Tampoco me hago amigos diciendo estas cosas, pero no es mi interés hacerme amigos. Los SDC nos han hecho una visita, nos han girado visita. Y este documento lo han entregado en julio de 2025. Como son gente elegante, julio de 2025. Han dicho cosas muy bonitas, como que la misión fue llena de very rich discussion y cosas así, ¿no? Hubo mucho diálogo. Y luego nos dicen cosas un poco, entre líneas, menos bonitas. Nos dicen, por ejemplo, cosas que sabemos, ¿no? Que el país tiene un sistema de salud público descentralizado. Lo sabemos, ¿no? Con todas las capacidades de salud pública en las comunidades. Todas. No queda ni una, o sea, salvo la sanidad exterior y, bueno, el ámbito de la sanidad animal,
Está también transferido. Que está también transferido. Bueno. Vale. Dice, hay una fuerte colaboración entre niveles. Dice, sin embargo, y ahora empieza lo bueno, la comunicación y la colaboración, los procesos de comunicación y colaboración no están ni formalizados ni documentados. Cosa que es verdad. La comunicación del riesgo y los acuerdos son unas de las capacidades identificadas que tienen mayor potencial de mejora que elegantes. O sea, nosotros llegamos a acuerdos, pero no sabemos ni cómo. Siempre con discusiones bizantinas y a veces de muy mala manera. O sea, ¿por qué el interterritorial no se hizo para el disenso? El interterritorial se hizo para el consenso, se hizo para la aclamación, se hizo para llevar las cosas trabajadas y que allí dijéramos todos, venga, adelante. Cuando hay un disenso, pues le queda muy poca herramienta al ministerio porque claro, tendría que intervenir a la comunidad. Eso es un 156. 5. Algo así, no sé. Entonces, claro, lo que hizo el ministerio en la pandemia última de COVID, me resisto a llamarlo COVID, la pandemia de COVID es órdenes comunicadas o reales decretos, ¿no? O sea, pues de alguna manera obligar en la medida de lo posible. Pero la obligación más fuerte que impuso a todos nosotros, que fue el estado de alarma, os quiero recordar que fue declarado inconstitucional. Sí. Y que además el segundo estado de alarma, que fue el de decir, bueno, soy un estado de alarma, pero que lo dejo en manos de las comunidades para la gestión, también fue declarado inconstitucional. Pero lo que decía, y es una pena que aquí los juristas estarán conectados todos, pero es una pena porque no los veo aquí, porque esto es muy interesante para ellos y yo creo que es lo más mollar del asunto, es que lo que decían, creo haber interpretado el Constitucional, es que no era suficiente, que se necesitaba un estado de excepción. O sea, el nivel superior, digamos, para poder restringir las libertades. Bien, en resumen, cuando venga una pandemia de gripe que va a venir, pasarán varias cosas, me atrevo a pronosticar. La primera, será muy rápida, 4 meses, como la del 2009. No dará tiempo a producir seguramente vacuna para todo el mundo, porque para todos los países del mundo, como ya pasó en 2009, es imposible fabricar 10.000 millones de dosis multiplicadas por 2, 20.000 millones de dosis. En todo caso, aunque tuviéramos aquí 20.000 millones de dosis, el cultivo celular es escalable, yo puedo tener 20.000 millones de dosis en relativamente poco tiempo. ¿Cuánto tardamos en vacunarnos de COVID? Aproximadamente 1 año, haciendo vacunódromos de una manera masiva, ¿vale? Durante las primeras semanas de la campaña de vacunación, fruto de la euforia, dijimos, ale, a la calle, salvemos la Navidad. El pico pandémico más duro del COVID fue ese, el correspondiente a enero del 2021. De manera que las cosas irán mal en lo técnico porque no pueden ir mucho mejor. O sea, la vacuna se fabrica a la velocidad que se vacune, la administración de la vacuna es como es. En lo social irán peor porque habrá desafección vacunal, vamos a llamarlo así. En lo legislativo será imposible imponer medidas porque no va a haber gobierno con fuerza para hacer un estado de excepción. O sea, yo pronostico la imposibilidad técnico-jurídica o técnico-política para llegar a un estado de excepción en este país. ¿Qué nos puede salvar? Pues que la deriva del H5 vaya dulcificándolo, como parece que está haciendo en Estados Unidos en los últimos casos que se están detectando, con conjuntivitis, con diarrea, que la pandemia sea una pandemia leve, como fue la del 2009, eso nos podría ayudar, pero eso es el azar, eso no depende de nosotros. ¿Y qué podemos hacer nosotros, entonces? Pues de momento hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer, que es, como estamos en una fase de gripe zoonótica, vacunar a los trabajadores del ayuntamiento que recogen los pollos muertos en el Manzanares, vacunar a los profesionales del laboratorio que están trabajando con el virus ahí todo el día y tal, ¿no? Educar a la población, porque todavía estoy seguro que si un niño se encuentra un pájaro muy bonito de colores, va a ir a cogerlo. O sea, es que estoy seguro. Nadie ha dicho en España claramente que no se pueden tocar aves, ni vivas, ni muertas, silvestres. No se pueden tocar aves. Eso lo podemos hacer ya. Luego podemos hacer más. Resulta que hay dinero que ahora se mueve a las puertas.
ejemplo, Indra, muy bien, dinero, una cantidad de dinero impresionante. Dinero de defensa. Dice la OMS, la gripe pandémica es un problema de seguridad nacional. O sea, esto es seguridad. Y esto hay que convencer que también los dineros de defensa son también dineros aplicables a la gripe, porque la gripe es como la guerra, es la guerra biológica que nos depara el destino, ¿no? Por decirlo de un modo gráfico. Hay que tener millones de dosis preparadas pandémicas. Sí, para tirarlas, pero hay que tenerlas. Hay que tener un reservorio de 20, 40, 30 millones de dosis preparadas, que las vamos a ir cambiando de año en año, cada 2 años, según el subtipo que vaya circulando, que con todo y con eso probablemente no servirán de nada, porque el nuevo virus pandémico será inesperado, yo creo que será inesperado, pero hay que tener vacunas preparadas. Y yo quiero una última nota, y sé que me dio de tiempo, con los antivirales. Eduardo y yo, Eduardo, Victoria y yo publicamos hace muchos años que era mejor si tratar o no tratar con antivirales si tenemos antivirales. Resulta que tenemos antivirales. Se llaman inhibidores de la neuraminidasa, ¿recordáis? La N. Son los inhibidores de la multiplicación del virus en el ser vivo, ¿no? No matan al virus, lo que hacen es que mitigan esa propagación entre células, ¿no? Los inhibidores de la neuraminidasa son lo que son. Fármacos con una utilidad modesta, pero son los que tenemos. Lo que pasa es que el Ministerio en 2009 decidió, mal asesorado, calificarlos de UTB, o sea, de fármacos de utilidad terapéutica baja. Entonces, ningún médico español puede recetarlos porque no los va a encontrar en la farmacia, no los admite el sistema unificado de prescripción. Tenemos un catedrático de farmacología, él seguramente podrá luego añadir algo. Solamente hay una compra hospitalaria para pacientes que se ponen muy malitos y que están en las UBIs. Pero os hago un pequeño inciso. El oseltamivir, que es como se llama este medicamento, este fármaco, realmente solo es útil si se aplica en los 3 primeros días. El paciente, cuando se le da oseltamivir en España, que se da oseltamivir, lleva 15 días enfermo. Ya no le hace nada, ¿vale? Tuvimos millones de dosis, unas en polvo y otras los militares las empaquetaron, las metieron en sus capsulitas, almacenadas y se caducaron, porque se decidió que íbamos a mantenerlas por si la gripe se ponía peor. Entonces nosotros echamos nuestras cuentas, ¿no? Y dijimos, es completamente absurdo, vamos a tener aquí unos antivirales que cuando se quieran utilizar ya no serán útiles, etcétera, etcétera. No usamos bien nuestra única herramienta terapéutica. Sí que sé que hay investigación en, por supuesto, lo que hay ahora de moda, que son los anticuerpos monoclonales, pero los monoclonales para la gripe pandémica, cuando los haya, se le pondrán al presidente del gobierno de los Estados Unidos del momento, a una élite privilegiada, porque no habrá para más gente, y ya sabéis cómo funcionan estas cosas, ¿no? Probablemente también se le pondrán en nuestro país, que tiene un sistema nacional de salud público, a las mujeres embarazadas, que las volverá a ver en las unidades de cuidados intensivos. A estas seguro que se les pondrá un monoclonal, que por cierto a día de hoy no está ni aprobado, ni licenciado, ni nada. Sé que se trabaja en ello. Y esta es la situación que yo describo, que bueno, pues creo que no es muy optimista, pero sí que está bien informada. Y nada más. Muchas gracias.